Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, Carlos, pues nada, aquí estamos. Vamos a hablar un poco de En la boca del miedo, que es una película de John Carpenter. Para mí una de las películas de John Carpenter más inquietantes. Incluso diría que puede hasta resultarme más inquietante que La noche de Halloween. Esto no significa que esté diciendo que es mejor, Carlos, pero sí que me parece que es una película perturbadora. Incluso en algunos momentos, y pasando el tiempo, casi diría que llega a resultar más perturbadora que el propio Exorcista de William Friedkin, por varios motivos, ahora explicaré cuáles. Pero en cualquier caso, vamos a hablar un poco, como digo, de esta película. Antes quiero avisar que esto es un vídeo de la revista Acción, Acción Cine y Acción Televisión, que es un mensual que podéis encontrar en los kioscos y en el cual pues vais a encontrar sobre todo bastante base de coleccionable, fichas coleccionables y demás, pero también vais a encontrar pues entrevistas, noticias, críticas, etcétera, y fichas. En la base de coleccionable, por ejemplo, pues estamos ahora aliados con el coleccionable de la historia a través del cine. Aquí tenemos un repaso de las películas sobre la antigua Grecia, que lleva su artículo de introducción, y además pues la colección de fichas que cubren un poco las claves de cinematográficas, como el cine ha abordado este tipo de temas. La revista la podéis conseguir cada mes en los kioscos, pero también podéis pedirla a la dirección que os van a poner en este vídeo. Segundo aviso, esto es un vídeo con spoilers. Carlos ha visto la película, ha visto de alguna manera esta película de Stephen King, El Príncipe de las Tinieblas, y ya sabe cómo va, ya sabe cómo acaba, ya sabe lo que pasa. El que no haya visto la película debería apearse de este vídeo ahora, para que no se la destripe, porque voy a hablar con bastante libertad de todo lo que pasa en la película, y eso puede suponer que os reviente alguno de las claves de la misma. ¿De acuerdo? Y dicho esto, vamos a hablar un poco del Príncipe de las Tinieblas. Es una película de 1987 que además forma una trilogía con la trilogía, digamos, del fin del mundo, la trilogía del Apocalipsis de Carpenter, que el propio Carpenter ha definido como formada por tres películas. La primera sería La Cosa, su versión de La Cosa, con una clave Lovecraft bastante importante, que de alguna manera también aparece en El Príncipe de las Tinieblas. Después tenemos El Príncipe de las Tinieblas, y ya en tercer lugar estaría En la boca del miedo, que vuelve a retomar con Lovecraft. O sea que, digamos, es interesante marcar que a la hora de diseñar su trilogía del Apocalipsis, que de alguna manera sería su clave de terror, digamos, paralela o incluso complementaria de lo que propuso en La noche de Halloween, John Carpenter se la plantea tomando como base, como referencia, las novelas y los relatos, la única novela que tienes En las montañas de la locura, y los relatos y toda la mitología de Cthulhu de H.P. Lovecraft. Y esto marca mucho, porque podría haber tirado por el camino de Edgar Allan Poe, pero decide que su referente va a ser Lovecraft. Y en mi opinión, por ese camino de Lovecraft, si alguien tiene interés en seguir un poco esa misma pista, o incluso tú mismo, Carlos, pues yo le recomendaría que se repasara Los libros de sangre, de Clive Barker. Es una antología de relatos de Clive Barker, y que echara un vistazo a Los libros de sangre de Clive Barker.
porque en esta película concretamente, en El Príncipe de las Tinieblas, me he tropezado casi más con, aparte de con Lovecraft, me he tropezado casi más con recuerdos o de alguna manera con referencias que me recordaban a Clive Barker como escritor de terror que por ejemplo a Stephen King, mucho más. Dicho esto, y ubicada esta trilogía del Apocalipsis, de la cual, pues evidentemente, si tuviera que hacer un ranking, evidentemente la mejor sería La Cosa, de John Carpenter, y después seguiría, claro, hay mucha gente que le gusta más en La Boca del Miedo. La Boca del Miedo es, yo diría que como película, es mejor que El Príncipe de las Tinieblas. Pero esto es una manera de hablar un tanto ligera, y yo diría que poco sólida, en el sentido de que realmente El Príncipe de las Tinieblas es una película muy buena. Lo que ocurre es que lo que está haciendo El Príncipe de las Tinieblas Carpenter, digamos que tiene una intencionalidad más de espectáculo, de ocio y de evasión. Y no es que eso no se dé, por supuesto, en La Cosa, y eso mismo no se dé también, por supuesto, en La Boca del Miedo. Pero da la sensación de que tanto en La Cosa como en La Boca del Miedo, yo diría que de las tres películas, en La Boca del Miedo es la que intenta ser, de alguna manera, un poco más autorreferencial. La que intenta jugar más la clave de la metanarrativa. Y es la que en algunos aspectos podría decirse que tiene algunos toques un poco más, si se quiere, con todo el atrevimiento del mundo y saltando todos los abismos que queráis. No me ejecutéis directamente por decir esto, ¿vale? Pero en su juego con el terror y con los referentes del terror y con los referentes de Lovecraft y todo esto, y con el proceso que está pasando el personaje, a mí me parece que es la que abre una puerta a otra forma de entender el terror en John Carpenter. No voy a decir que sea postmoderna, no voy por ahí, pero sí que creo que son... todas las películas de Carpenter tienen unas características de autoría, desde el punto de vista de que Carpenter es un director-autor que lo que quiere es entretener. Eso es un matiz que hay que tener en cuenta. Pero concretamente, cuando pienso en La Boca del Miedo, creo que estaba jugando una clave más de laboratorio-experimento. Con el género de terror. Y sin embargo, en El Príncipe de las Tinieblas, pues lo que quiere es básicamente entretener. Entretener desde una serie de claves, de clichés incluso, desde una serie de arquetipos y desde un desarrollo que sigue cuidadosamente esa intencionalidad de hacernos pasar un rato de terror entretenido. Y en ese sentido, La Boca del Miedo se acerca mucho a los objetivos y al despliegue, incluso visual, que tiene La Noche de Halloween. Y digo esto también porque una cosa que me parece muy interesante después de ver en La Boca del Miedo otra vez es que es curioso cómo Carpenter está trabajando visualmente en muchos planos de la película, prácticamente todos los planos del exterior de la iglesia, la llegada de este doctor, de este científico asiático al lugar, incluso, está trabajando en una clave de western. O sea, visualmente está jugando la pantalla, está jugando la superficie de la pantalla, está fabricando los encuadres, o está creando los encuadres desde un punto de vista de western. Porque en el fondo, Carpenter, y esto me vas a permitir, Carlos, que me tire un triple, como le digo a mis alumnos cuando estamos en clase con los análisis fílmicos, a veces hay que avisar que lo que estás proponiendo directamente es como tirar un triple en el baloncesto, a ver si... Y a veces entra en la cesta y a veces no. Pero yo quiero proponer este triple y quiero arriesgarme con este triple. Yo pienso que John Carpenter se ha pasado toda su vida dirigiendo western. Que
Independientemente del género que aborde, sus películas tienen el alma de western. Y siempre cuando las está creando, él está pensando en un western. Y eso desde Starman, cógete la película que quieras de Carpenter, la que quieras. Da igual si es ciencia ficción, si es terror, si es La Cosa, son westerns. A veces están esos westerns señalados, definidos por... y hay una videocrítica por ahí mía que habla de esto, de La Cosa, de John Carpenter. En esta misma página las puedes encontrar, una videocrítica a la carta. El personaje de Kurt Russell en 1997 Rescate en Nueva York, pero también el personaje de Kurt Russell en La Cosa es un personaje de western, es un arquetipo del western, claramente. Y la manera en la que procede, no solo en la que se viste, sino la manera en la que procede, en la que actúa, el desenlace de La Cosa, que por supuesto no voy a revelar para no hacer spoiler de una película que no corresponde, porque aquí estamos hablando del Príncipe de las Tinieblas, etcétera, son arquetipos del western, son estrategias del western. Y después se repite esa obsesión que tiene dentro del western, esa obsesión que tiene John Carpenter por un argumento que podríamos decir clásico del western, que es el argumento que planteó Howard Hawks en Río Bravo, su película favorita de Howard Hawks, la película favorita de John Carpenter, que es: mete a tus protagonistas dentro de un sitio y aíslalos, y asédialos, y un asedio, la idea del asedio, ¿no? Esto está en Asalto a la comisaría del Distrito 13 de Carpenter, que es un poco hombre, está la de Dark Star antes, pero digamos que la primera película que tiene completo toda la clave, y con todo y con eso Dark Star, que por cierto es un anticipo clarísimo, que tiene ahí metido también a Dan O'Bannon dentro de claves de creación, producción, etcétera, que es uno de los artífices, uno de los padres de la película Alien de Ridley Scott. Dark Star también es meter a un puñado de gente dentro de un asedio. En este caso ocurre que van dentro de una nave espacial, donde ocurren cosas. Pero en el fondo son personajes asediados ya, o sea que ya tenemos esa premisa del asedio de Carpenter, ¿no? Y que además Dark Star es una película, como digo, anticipa muchas claves de otros asediados, que son los personajes de Alien, el octavo pasajero. Ojito a Carpenter anticipando cosas, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que cuando tú ves al sacerdote interpretado por Donald Pleasence bajarse del coche y situarse frente a la iglesia, cuando tú ves los planos de la iglesia, cuando tú ves todos los planos que son de exteriores en El Príncipe de las Tinieblas, son planos de western. Y hay un momento clave, y el código de argumental es el código de asédialos como en Río Bravo de Howard Hawks. Y la llegada que decía del científico asiático, que es el que va a llevar ya a los alumnos y tal para que investiguen los fenómenos paranormales que se están produciendo en la iglesia desde un punto de vista científico, lo cual me parece interesante porque es darle una vuelta a la premisa del exorcista y demás. Bien, pues el plano en el que llega es un plano en el que entra bajo esos arcos que están, formando una diagonal, y entonces después aparece Donald Pleasence y ese es el encuentro en el cual hablan y no sabemos lo que dicen. Esto está muy bien, me gusta mucho esa elipsis sonora de no saber qué le está diciendo el sacerdote al científico y demás. Bueno, pues toda esa especie de diagonal que traza con todos los arcos y demás, el plano, a mí me ha recordado mucho la llegada y lo que es el exterior del juicio en una película de John Ford, que también es un western muy curioso, porque transcurre en parte dentro de un tribunal, que es Sargento Negro. Es decir, el western voluntaria e involuntariamente siempre está respirando en todas las películas de John Carpenter, en todas. Y ahí volvemos a La Noche de Halloween. La manera en la que utiliza la pantalla, toda la gran superficie de pantalla para fabricar sus encuadres en La Noche de Halloween, aplicando así una relación de aspecto
que no es habitual en el terror, o por lo menos no era habitual en el terror hasta ese momento, hasta que llega Carpenter y te dice, te voy a hacer un plano de western, pero un plano de western en el cual lo que vemos es a la protagonista marchándose hacia el punto de fuga, hacia el fondo, y un duelo total con la figura del asesino que aparece por aquí. Ese juego, esos encuadres de western que tenemos en una película de terror, una película de asesino en serie, psicópata, sangriento y un poquito bastante carnavalesco, La noche de Halloween está tratada como El príncipe de las tinieblas, con un código visual que en muchos momentos es western. Y estamos en un código de terror, estamos en un argumento de terror, y sin embargo Carpenter hace esa especie de fusión a través de lo visual a lo que es el terror, ¿no? Entonces, de alguna manera, en esos 10 minutos de presentación iniciales que tiene El príncipe de las tinieblas, pues nos encontramos toda esa clave de cámara, esa clave de composición, esa clave de intentar darle al espectador algo que tradicionalmente no espere en una película de terror, ya desde la propia relación de aspecto y desde la propia composición de los planos, ¿no? Después tenemos en esa intención de entretener, que me parece tremendamente saludable, reivindicativa del propio cine como entretenimiento, y que de alguna manera creo que falta en el cine actual. Y lo digo sinceramente, porque hoy hay muchas películas que pretenden ir al turrón del entretenimiento, pero al final no tienen la calidad, que es lo que esperábamos y lo que conseguíamos en fechas anteriores, cuando íbamos a ver una película de acción, policíaca. Hoy en día muchas de esas claves han desaparecido. La clave tengo que decirlo, la clave del talento. De verdad, en la actualidad, lo que tenemos con El príncipe de las tinieblas es una película de ocio y evasión, dentro de los parámetros del cine de terror y cubierta con claves del western. Pero es ocio y evasión. No es una declaración de principios, no es una pancarta, una bandera levantada sobre nada, no pretende una denuncia. Hay una denuncia evidente, que es muy interesante, ahora veremos cuál es, que tiene que ver con la idea religiosa y de lo que pensamos y cómo fabricamos religiones, de alguna manera que puedan paliar el miedo existencial que padece nuestra especie, el miedo absoluto a la muerte. Pero más allá de eso, Carpenter quiere entretener, y entretiene con una eficacia y con una calidad y con un talento que a mí me cuesta encontrar en los productos de ocio, evasión y entretenimiento que tenemos hoy en día. Esto no es nostálgico, ¿no? No digo que no esté, está en muchas. Y os voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Carlos, y a todos los que estéis viendo este vídeo, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Que se puede plantear, reflexiona a la gente al mismo tiempo que se entretiene a la gente, se ha hecho toda la vida. El cine lo ha hecho siempre. Siempre. Tú te sentabas a ver Todos los hombres del presidente, y no es una película donde haya carrera-persecución. Hay intriga, mucha intriga, pero es una intriga de carácter político, social, intelectual, histórico, y funcionaba como un tiro. Y eran tíos hablando por teléfono y escribiendo. Es una película que creo que a más de uno nos llevó a estudiar periodismo. Es decir, y no era una película de tensión extrema, de intriga absoluta, cuando ya conocíamos el desenlace, y tremendamente bien construida. Todos los hombres del presidente. Y ahí está, y era calidad, y era entretenimiento, y era ocio, y era evasión. Ocurre que en los años 70 te ibas al cine los fines de semana y te encontrabas una joyita o dos de estas en la cartelera casi todas las semanas. Era rara la semana que no tenía alguna joya de este tipo. Y ocurre que eso ahora pues está pasando menos. ¿Significa que no exista? Claro que existe. Y pongo un ejemplo. Civil War. Civil War. Ya está. Si es fácil. Civil War. Si de verdad, cuando hay talento detrás, la cosa va como un tiro. Esto no es una cuestión de nigromante y tal, ¿no? Lo que pasa que lo que hay que tener claro es que se puede hacer cine de entretenimiento con calidad. Y después hay un cine de entretenimiento que no persigue nada de eso, que simplemente es
pues yo no sé si llamarlo gamberreo visual o qué, pero en cualquier caso falta un talento ahí detrás que realmente se integre con el concepto de tener a un espectador activo y participando en la película. Entonces creo que Carpenter consigue esto, y creo que uno de las claves de que lo que está buscando es este cine de entretenimiento, y que en ningún caso renuncia a él, sino todo lo contrario, se adhiere a él, se entrega a esa necesidad de entretener al espectador, tratándole como si fuera un ente inteligente, un receptor inteligente de su película, sin insultarle, sin insultarnos. Es la manera en la que administra y dosifica cuidadosamente el papel de Alice Cooper. La contribución de Alice Cooper. A ver, Carpenter es un director muy rockero. Ya sabemos que él mismo compone la música de sus películas, o participa en la composición de la música de sus películas. Es un director que tiene, digamos, el rock como emblema, incluso en personajes. Vuelvo otra vez. 1997, Rescate en Nueva York. Es una película muy heavy metal. Muy heavy metal. Y los personajes que allí aparecen y tal. Los personajes que suele interpretar Adrienne Barbeau. Adrienne Barbeau es una diva del heavy metal. Encaja perfectamente con el arquetipo de diva del heavy metal. Adrienne Barbeau, tanto en 1997, Rescate en Nueva York, incluso como en La Niebla. El tema de la música está muy presente siempre en las películas de John Carpenter. En La Niebla, por ejemplo, pues es un hilo conductor y demás. Entonces, ¿qué nos encontramos con esta película? Pues que podría haber abusado de Alice Cooper. Podría haber convertido a Alice Cooper en un referente continuo, incluso en un primer antagonista antes de la aparición final demoníaca del gran ente y demás, pero no lo hace, lo dosifica cuidadosamente. Al principio le ponen algunos planos que son totalmente... Hay un plano muy bueno de Alice Cooper en primer término y esa especie de gente sin hogar, que son como una especie de trasunto de los zombies, sin llegar a ser zombies, que rodean esa iglesia donde se, vamos a ver, no es que se refugien, están ahí investigando y tal, pero donde son asediados los personajes, los protagonistas y demás, y Alice Cooper está cuidadosamente dosificado. Y tiene incluso un tema musical, pero no se abusa de ese tema musical, de la misma manera que no se abusa de Alice Cooper. Alice Cooper hace exactamente lo que tiene que hacer, y después desaparece, y ya no está. Y es ese gancho como de generar en el espectador ese interés de decir, quiero más Alice Cooper, quiero más Alice Cooper. No, menos es más. Dosificación. ¿Cómo maneja los personajes Carpenter? Que además creo que es uno de los tipos que mejor ha sabido manejar esos estereotipos y esos arquetipos que normalmente en películas de género acaban convirtiéndose en lastres, en enormes mecanismos cansados y cansinos para el espectador, que no aportan nada nuevo y tal. Carpenter maneja los arquetipos de una manera absolutamente brillante y hace uso de ellos como se deben hacer. Es el tipo de personaje, ya digo, que presenta el personaje de Alice Cooper, ¿no? Esa especie de pincelada, es una pincelada, está ahí al principio, pero no va a comerse la película Alice Cooper, no va a adquirir ese papel de voy a ponerme por encima de todo lo demás, porque la película al final creo que su centro va de otra cosa. La película está jugando la clave de definición de una cosmogonía a la inversa. Está jugando con claves como, por ejemplo, la idea del anticristo, que en realidad no es un anticristo. En el Príncipe de las Tinieblas se habla de un antidios, que es mucho más en mi opinión, mucho más perturbador, ¿no? Y es una película que juega con, digamos, todo ese juego que está muy presente en la trilogía del Apocalipsis de Carpenter, de cómo la visión que tenemos del mundo podría estar equivocada. Cómo la visión que tenemos de la realidad, incluso desde nuestra fe o no, podría estar equivocada. Entonces Carpenter
creo que en El Príncipe de las Tinieblas, insisto, consigue su discurso más perturbador en ese sentido. Porque en el fondo la amenaza de la noche de Halloween al final acaba siendo, aunque tenga cualidades que parecen sobrehumanas y tal, acaba siendo totalmente humana y material. Pero en el caso del Príncipe de las Tinieblas creo que se está hablando de otras cosas. Es importante el papel del espejo en la trama. ¿Qué función tiene el espejo? ¿Qué propone el espejo? El otro lado. Sobre todo en el desenlace, cuando te deja ese fleco, esa especie de algo que es imprescindible en el terror. El terror no puede acabar. El relato de terror no debe acabar. El relato de terror necesariamente tiene que acabar siguiendo la pauta de esa especie de el jardín crepuscular, del relato del esquema, del argumento, de la organización del terror que propone el jardín crepuscular. La fórmula del jardín crepuscular es cuando acaba el relato de terror, que está dividido en esas 4 estaciones, siguiendo las 4 estaciones, esto ya lo he comentado en alguna ocasión, las 4 estaciones del año, pues eso, primavera, verano, otoño, invierno. El relato de terror tiene que acabar con ese fleco, con esa especie de territorio de lo no narrable, y tiene que acabar con un fleco. No puede haber películas de terror con un final ni siquiera ligeramente feliz. La amenaza tiene que prevalecer, porque lo que se produce es en ese esquema del jardín crepuscular, de las 4 estaciones del género de horror, lo que nos vamos a encontrar es el después. Después de la danza macabra que decía Stephen King, después de esa situación de trance absoluto, donde todo el mundo, tu idea de la realidad se da la vuelta y entra lo sobrenatural como una especie de tormenta, de chorro en el relato. En esa premisa, lo que te llega al final es el después de todo eso. Y el después de todo eso lo que te dice es que no se ha arreglado nada, que el mundo no se ha arreglado nada, que esta muchacha que se lanza hacia el espejo intentando sacrificarse heroicamente de una manera épica al estilo Carpenter, no ha arreglado nada, que la amenaza sigue ahí. Y de hecho lo dice el personaje, lo dice uno de los personajes por diálogo. La amenaza sigue ahí. Esto solo es un paréntesis, solo es un aplazamiento, pero la amenaza sigue ahí. Y esos mensajes que llegan del futuro y todo esto, pues son muy interesantes como recurso para recordarnos esto en el desenlace, ¿no? En el desenlace de este personaje que al final acaba acercándose al espejo. Carpenter ni siquiera nos deja que veamos qué pasa cuando se acerca al espejo. A mí me parece que hace una construcción bastante competente, bastante completa, bastante cerrada de lo que son todas las claves del género de terror. Y además hace un repaso a lo que había sido el gran éxito en los años 70 del Exorcista, intentando darle la vuelta de varias maneras. La primera manera acude a una película, acude a un esquema de película que estaba muy presente en el cine de los años 60 y que podemos encontrar, por ejemplo, en esta película, en The Haunting, en La Mansión Encantada. Y es un lugar que está manifestando, normalmente es una mansión y demás, aquí es una iglesia en El Príncipe de las Tinieblas. Carpenter parte de esta fórmula, ¿no? Una fórmula que también planteó Richard Matheson en su novela y tal. Y esta película de Robert Wise, que además es un clásico que te recomiendo que le eches un vistazo porque merece la pena, merece bastante la pena, como punto de partida de todo esto que estamos planteando en El Príncipe de las Tinieblas. Pues lo que hace Carpenter es aplicar inicialmente esa fórmula de género de terror de Casa Encantada, esa fórmula Poltergeist que nos hemos encontrado en Poltergeist, en la Maldición de Amityville, que nos hemos encontrado en la nueva serie en la nueva saga de Conjuring, de James Wan. Sitúas a un grupo de investigadores, pero es que esta película es la que arranca con esa idea, es decir, esa fusión de esa especie de, vamos a decirlo así, manifestación sobrenatural que intenta ser investigada por científicos. Carpenter aquí llena toda la película de objetos científicos. Convierte toda esa parte de la película casi en un espejo o en un eco, más que en un espejo, en un eco de La Cosa, de su película La Cosa. Es como un punto de unión de toda esa trilogía que estábamos hablando del Apocalipsis, ¿no?
Y vemos cantidad de mecanismos, de materiales, de lo que se supone que son investigación científica, y vemos a los científicos entrar, ser abducidos y ser sometidos por el mundo de lo sobrenatural. Y eso es el punto de la película interesante, ¿no? Porque es donde realmente se distancia, se separa y da su propia versión más cercana a esta película, The Haunting, su propia visión de lo que había planteado El Exorcista, que siempre se mantenía en una fase de carácter religioso, de carácter sobrenatural. Eso sí, con un personaje, y eso lo ha sabido leer muy bien Carpenter, lo ha sabido adaptar muy bien Carpenter, con un personaje que es el padre Karras, el sacerdote protagonista de la película, que tiene una crisis de fe y que precisamente está sometido a ese pulso entre la fe, lo sobrenatural, la religión y la ciencia, la tecnología, la investigación, la razón, en definitiva. Fe contra razón es un pulso que se da en El Exorcista dentro del personaje del padre Karras, que está perdiendo la fe, que es un hombre que además en cierto modo es un psiquiatra, un psicólogo, y digamos que está sometido entre ese pozo de esa base de investigación que ha adquirido por sus estudios y el alzacuellos y su fe, esa fe que está perdiendo, y que no voy a hacer spoiler del Exorcista, pero bueno, que es clave ese conflicto entre religión, fe, razón, ciencia, este tipo de cosas, ¿no? Y eso Carpenter lo que hace es sublimarlo, es decir, materializarlo visualmente en la pantalla, incluso en la manera en la que mueve la cámara y cómo describe esa iglesia. Hay planos donde se ve que estos científicos entran en la iglesia pues a saco que atraco, a calzón quitado, y la convierten la llenan de objetos de investigación. Es como si la ciencia intentara imponerse a la fe. Y ahí es donde está lo interesante del contenido de la película, porque cuando he dicho antes que Carpenter es un tipo que te entretiene con calidad porque sus películas, detrás de sus películas siempre hay un contenido que puede ser de clave social, de clave sociopolítica. La Cosa tiene una segunda lectura sociopolítica clarísima, expresada por colores de determinados objetos, por ejemplo los bidones y demás, que aluden a bandera estadounidense puesta al revés, etcétera. Quiero decir, en ese tema de aviso, ¿no? Entonces, La Cosa está marcada por esa clave de segunda lectura sociopolítica, y en el caso de El Príncipe de las Tinieblas nos volvemos a encontrar lo que de alguna manera se repite en todas las películas de Carpenter, que es esa segunda lectura de contenido, que en este caso tiene que ver con lo que él piensa de aquello que está contando. Y en ese contenido es lo que mueve a la reflexión del espectador por su cuenta y riesgo, es decir, en ese enfrentamiento de la fe y de la religión, que quizás sea un enfrentamiento de valores con la ciencia, ese enfrentamiento de la fe contra la ciencia, ese enfrentamiento de lo religioso contra la tecnología, contra las nuevas tecnologías y todo esto, al final lo que plantea claramente la película es que hay muchas cosas en el mundo que no podemos explicar. Y en eso, y vuelvo al Jardín Crepuscular, lo que pretendía proponer el Jardín Crepuscular era ese trabajo de los escritores y escritoras del género de terror, como por ejemplo Mary Shelley, con Frankenstein y demás, que en una época en que la Revolución Francesa y la Revolución Industrial parece que te están diciendo todo se puede explicar por la ciencia y la tecnología, pues resulta que hay una serie de escritores y escritoras que, como digo, se oponen a eso y dicen no, todavía hay muchas cosas que no podemos explicar desde la ciencia y la tecnología. Y ahí es donde anida el terror. Y ahí es donde anida el terror. De eso sabe mucho la obra de este japonés, de Junji Ito, y ahora se puede ver una serie incluso en alguna plataforma, que es Uzumaki, donde ahí viven sus obras, es decir, ahí vive su terror, ahí vive lo inexplicable, la clave de lo inexplicable, la clave de aquello que no puedes explicar desde la razón. Y creo que Carpenter está jugando esta baza
muy bien en El Príncipe de las Tinieblas. Y eso es lo que hace que sea perturbador, que cuando tú sales de la película, has visto una película de terror, has visto una película de muertes, has visto una película con muchos bichos, has visto una película, digamos, de escalofríos, de persecución, de muertes, de, como digo, de asedio, con su puntito western de visual y tal, pero al final también has visto un mensaje que resulta bastante inquietante en cuanto a lo que te dice la película es: mira bien que hay muchas cosas que todavía no se pueden explicar. Y en ese territorio de lo que no se puede explicar es un poco el enfrentamiento donde se mueve ese duelo entre ciencia y tecnología que plantea, ciencia y tecnología y fe, entre la razón y la fe, que plantea la película de John Carpenter. Pero lo bueno del Príncipe de las Tinieblas es que eso te lo plantea sin ser un discurso obvio, un discurso previsible y un discurso buenista o buenrollista o que en un momento determinado sea como una especie de bálsamo tranquilizador de hijo, confía que en el fondo no. Carpenter le da ese puntito rockero, heavy metalero, Alice Cooper, gamberro, donde te dice: es que esto pinta mal, es que a lo mejor lo que nosotros hemos querido traducir podría no ser, y podría ser justo lo contrario. Y ahí es donde entra esa idea del antidios, ¿no? Que es absolutamente perturbadora. Para la gente que tiene fe, no le va a machacar la cabeza, porque la fe es así, o sea, va por otro camino, no necesita explicación, no necesita ciencia, no necesita tecnología. Ese es uno de los errores, cuando tanto por parte de algunas instituciones religiosas, como por parte de algunos creyentes, como por parte de algunos materialistas científicos que se definen como agnósticos o ateos o tal. Es que cuando decimos, es que la fe no necesita explicación. O sea, yo no necesito la ciencia y la tecnología para que me explique por qué creo en algo, sea lo que fuere. Si nos damos cuenta, incluso desde el punto de vista de los propios valores, ha habido siempre una intención desde la filosofía de decir que los buenos valores y las buenas decisiones de asociación, humanistas y tal, son las que funcionan a la larga, pero también incluso eso está puesto en cuestión, visto algunas cosas que vemos, ¿no? Entonces, lo que vivimos es en un mundo de caos, vivimos en un mundo perturbador y de alguna manera tenemos esa tendencia a intentar explicar las cosas y esa intención de sustituir una manera de ver una cosmogonía que lo explica a través de dioses y demás, pues explicarlos a través de la ciencia. Y el problema es que en este duelo de contrarios, y hay que decir que también esto en cierto modo está siendo una derivada del duelo de contrarios que hay en el western, también hay que decirlo. El duelo de contrarios entre naturaleza y civilización, entre lo salvaje y lo supuestamente civilizado en las películas western. Bueno, pues aquí nos encontramos algo similar, una especie de línea paralela de ese tipo de razonamientos, pero curiosamente a la hora de plantear esto, lo que hace Carpenter es mucho más perturbador que todo lo demás, porque Carpenter no se posiciona y dice sí razón, sí tecnología, sí ciencia, todo lo contrario, los deja bastante en evidencia, y por otra parte tampoco se posiciona y dice sí religión, sí positivismo, sí una manera de humanismo religioso, de creencia, de fe y tal. No, el tipo se pone en medio, lo perturba todo, se planta en el caos y dice, ¿y qué pasa si todo lo que nos hemos, llamémoslo, imaginado, creado, inventado, o que hemos recibido de no se sabe dónde una idea, qué pasa si todo eso es justo lo contrario de lo que esperamos y de lo que creemos? Y creo que esa posición es una posición que puede tener también algo de nihilismo autodestructivo, no lo neguemos, pero creo que esa posición es una posición provocadora que realmente no pretende sostener la idea del antidios, sino que utiliza la idea del antidios para arrojárnosla a la cara, para arrojárnosla a nuestra cabeza y decir, piensa, reflexiona, duda, haz preguntas, no te creas todo lo que te cuenten. Y eso ya sale de este duelo religión, fe, contra la ciencia y tecnología,
para poner en cuestión la ciencia y la tecnología, para poner en cuestión la religión y la fe y para pedirte que como espectador o espectadora pienses por tu cuenta, razones por tu cuenta y tomes el timón de tu vida razonando por tu cuenta. Eso está detrás de la película, pero eso no tiene por qué llegar al espectador directamente. Le llegará de alguna manera subliminalmente o plantará alguna semilla, pero yo no veo a Carpenter como un propagandista. No veo a Carpenter como un predicador de una causa. Él simplemente expone su manera de ver las cosas y eso es lo que hace atractiva a sus películas más allá de la capacidad y el talento que tiene para manejar el género de terror y como con una enorme sencillez y saber perfectamente lo que funciona, ¿no? Y como he dicho, pues es un poco el planteamiento, es decir, se pasó la carrera pues trabajando sobre este tipo de cosas, ¿no? Se pasó la carrera haciendo western. Estoy mirando aquí algunas cosas, por ejemplo, esa película de Robert Wise, 1963, de la novela La maldición de Hill House, de Shirley Jackson, y otros referentes que hay por aquí que por ejemplo son curiosos. He citado ya El Exorcista, La Cosa, ese punto de La Noche de los Muertos Vivientes, yo decía, de los zombies que no son zombies, también está presente. Esa idea de la secta y ese juego que tiene que ver también con esa alusión al gato de Schrödinger que hay en un diálogo, que no llegan a hablar, o sea, no llegan a ponerle nombre y apellido, no llegan pero cuando presenta a la protagonista hablando con su colega, pues están hablando del gato de Schrödinger, ¿no? Sin citar al gato de Schrödinger. Esta es una elegancia de John Carpenter. En lugar de citarlo todo, te lo deja caer ahí a ver si tú pillas la referencia y si no la pillas, pues no pasa nada porque no es fundamental para la narración y la vas a disfrutar igual la película, pero digamos que te lo deja ahí sin ponértelo masticado, el rollo potito. Es el mismo planteamiento que tenemos, por ejemplo, con lo de Alice Cooper. Yo te dejo ahí a Alice Cooper, pero no te confíes que Alice Cooper no va a ser un protagonista de esta historia, ¿no? Y creo que eso es lo interesante. Después, a mí me hace mucha gracia, yo no creo que lo haya hecho voluntariamente, o a lo mejor sí, no lo sé, es que a mí me parece que Carpenter básicamente es un cachondo. Es un cachondo, es un tío que disfruta mucho con su trabajo, o disfrutaba, ahora ya ha decidido irse a hacer otras cosas porque el cine le hartó y los estudios le hartaron, y es muy comprensible que le hartaran. Pero también hartaron a George Romero y acabó haciendo películas de sus zombies, pero con menos presupuesto, después de chocar con un gran estudio estadounidense y llevar su saga a esa clave de gran estudio estadounidense, y decidió volver otra vez a lo independiente y hacer sus cosas. Muy cansado, ¿no? Y que llama mucho la atención, por ejemplo, como pues es totalmente aberrante que haya directores como por ejemplo Terry Gilliam o como el propio John Carpenter, que están viendo cómo sus obras, o sea, casi consiguen antes dinero para hacer un remake de sus grandes éxitos que para hacer una película nueva de ellos, una idea nueva y poner una idea nueva. En el caso de Carpenter conocemos esa idea que él tenía, y hay una entrevista de hace mucho tiempo en alguna de las revistas Acción, pues yo tuve la suerte de poder entrevistar a John Carpenter y ahí me hablaba, yo le pregunté, porque claro, yo tenía el cómic de la secuela de La Cosa, que había salido en cómic, eran 2 números de cómic de Dark Horse, editados por la editorial Dark Horse, y continuaba la historia de La Cosa y tal. Y Carpenter me dijo, esa es la idea que yo tenía. Pero ¿qué hizo después el estudio? En vez de potenciar y dar financiación para esa idea de Carpenter, dirigida por Carpenter, de una secuela, se cascaron una precuela que era floja y que era absolutamente una copia de la película de Carpenter en todos sus pasos, cambiando el tema de la sangre, la prueba de la sangre, por la prueba de los dientes y tal. En fin, y mostrando cosas que no era necesario mostrar, como por ejemplo la nave en toda su gloria y su rollo visual, pero que no era necesario mostrar, con un protagonista que es el piloto que al fin y al cabo es un trasunto del personaje de Kurt Russell. En fin, una copia. O sea, prefirieron hacer una copia que se decía precuela de La Cosa que darle dinero a Carpenter para que pudiera rodar La Cosa 2, que él tenía pensada y que tenía su argumento y que había hasta submarinos nucleares soviéticos. Es decir, es que de verdad, en serio, una pena. A Terry Gilliam, por ejemplo, no se le daba financiación, pero sí que se quiere rodar
pues una versión nueva de los héroes del tiempo. Es que, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues en este mundo donde pasan estas cosas y estos maestros pues están precipitadamente prejubilados, y en esto recordemos los grandes trabajos que hicieron John Huston, por ejemplo, y Akira Kurosawa en el caso de su carrera, o sin ir más lejos, lo que está haciendo ahora Martin Scorsese. Y claro, naturalmente me diréis, ya, bueno, pero lo que ha hecho Coppola, ya, bueno, Coppola es la excepción de la regla, ¿no? Pero yo sigo pensando que a los grandes maestros hay que darles financiación y no desperdiciar su talento, el potencial de nuevas películas que pueden producir su talento en remakes dirigidas por otros directores, que remakes, secuelas, precuelas y el rollo franquicia que no nos conduce a ningún sitio. Entonces, hay otra película que quería citar, que es ¿Qué sucedió entonces?, la tercera película del Dr. Quatermass, dentro de la encrucijada de referencias. Pero como decía, yo siempre pienso que Carpenter pues es un poco gamberrete. Vamos, gamberrete siempre sin perder la calidad, pero es un poco gamberro. Y hay momentos en sus películas en que entra ese sentido del humor un tanto perverso. Y a mí me llama mucho la atención una cosa que me ha hecho mucha gracia en esta película, que no sé si es voluntaria o no, pero tengo que reconocerlo, Carlos. Yo cada vez que he visto que aparecía la chisma esta dando vueltas dentro de la vitrina, yo pensaba en un kebab, tío. Yo pensaba en un kebab. Y claro, me costaba como entrar en el rollo tal. ¿Y qué hace Carpenter? Que después llega el tío, te pone lo del espejo y en el espejo sí que te trinca. En la idea del espejo sí que te trinca. En la idea de esa mano que sale de la oscuridad sí que te trinca. Y lo que es más perturbador, fíjate, Carlos, en la secuencia del espejo no es la mano que sale de la oscuridad. Lo que es muchísimo más perturbador, y esto lo sabía ya Carl Theodor Dreyer cuando hizo Vampire, y se empeñó en que quería hacer una película de terror que retratara el crepúsculo, porque el crepúsculo era la parte más perturbadora. Es el miedo a lo que va a pasar cuando las luces empiezan a apagarse y llegan las primeras sombras, no cuando llega ya la oscuridad. Bueno, pues Carpenter hace ese juego también, que a mí me parece muy curioso. Lo más perturbador del espejo no es esa mano que sale. Lo más perturbador del espejo es esa mano humana que entra dentro de ese espejo, en ese vacío. Esa es la clave, y creo que ese plano define toda la película y todo lo que he estado diciendo sobre ese contenido, esa lectura de carácter más, digamos, de revulsivo y más perturbador de la película, y es lo desconocido, la incógnita, lo inexplicable. Creo que ese plano de la mano entrando en el espejo, entrando en el vacío que hay a otro lado del espejo, eso es lo más perturbador que podemos encontrar. Para mí, una de las secuencias más perturbadoras de todo el cine de Carpenter, y diría que de todo el cine de terror de los años 80, que es la década a la que pertenece esta película, ¿no? Entonces, como digo, ese puntito gamberro, cachondo que tiene en parte lo de Alice Cooper, la contribución de Alice Cooper, que por cierto sacó después un disco que se titula El Príncipe de las Tinieblas, pero que no es la banda sonora de la película. Tiene un tema que estaba en la película, pero era un disco recopilatorio de temas de Alice Cooper y todo esto. Y ese puntito kebab, ¿no? Pues me llamó bastante la atención. Pero más allá de ese tonito de evasión, de cine de evasión y tal, te incluye esa imagen absolutamente perturbadora. Yo me voy a arriesgar porque, a ver, en La Boca del Miedo, pero creo que en La Boca del Miedo no tiene una imagen tan perturbadora como esa. Como es esa de la idea de meter la mano en el espejo. Además, los espejos, desde John Dee, también tienen una clave dentro de lo esotérico y demás, tienen una función bastante notable, ¿no? En todo lo que es la tradición esotérica y demás, a través, como digo, de los espejos de John Dee y todo esto. Pero esa imagen de la mano entrando en ese vacío es como sumergirnos a todos en ese vacío, y en el fondo es una referencia de muerte, ¿no? De entrar en lo desconocido. Y eso nos inquieta a todos, y por eso resulta la película tan tremendamente perturbadora, más que esa mano que sale de la oscuridad, ¿no? Y un poco ese es el recorrido que quería hacer. Yo creo que es una película para mí de las mejores de John Carpenter, desde su capacidad como película de evasión y entretenimiento. Y sobre ese Carpenter gamberro, yo creo que el Carpenter más gamberro está no solo en
en Gran Golpe en la Pequeña China, que también, que mira, es una de esas que junto con 1997, Rescate en Nueva York, son ejemplos de lo que he dicho. O sea, son películas que ahora están de alguna manera rodando o dando vueltas como posible proyecto de remake y tal. Bien. En lugar de tener otro Carpenter firmado por Carpenter. Pero bueno. Y no, digo, el punto gamberro de Carpenter no solo está en Golpe en la Pequeña China, sino sobre todo en la secuela de 1997, Rescate en Nueva York. Tiene muchos puntos la chulería de Kurt Russell y todo esto, de Plisken, el serpiente, llámame serpiente, y después ya es lo contrario. En fin, tiene mucho guiño, pero sobre todo en la secuela es donde se ve el cachondeo que se trae Carpenter, sin renunciar a dar una segunda lectura, un contenido a su película, que es un contenido muy político. La de 1996, la de 2013, Rescate en Los Ángeles, que es la película por la que yo lo entrevisté, creo recordar. Parece que sí que fue por esa. Y en 2013, Rescate en Los Ángeles, pues lo que hace es convertirla en una comedia, en una parodia de lo que fue en 1997 Rescate en Nueva York. ¿Por qué? Pues porque Carpenter es muy inteligente, caramba. Y como toda gente inteligente y todo creador inteligente, tiene sentido del humor. Y tiene sentido de la autoparodia. Y el tío llegó y dijo, mira, yo a esto le voy a hacer una secuela, pero no lo voy a hacer. Lo que no quiero hacer, porque tenga ahora dinero de gran estudio, lo que no quiero hacer es un poco lo que ya había hecho, sino que quiero hacer otra cosa. ¿Y qué voy a hacer? Pues una parodia de lo que había hecho. Y el tío se montó una parodia que mucha gente no entendió, que puede considerarse inferior al original, por toda la mitología que tiene el original y demás, y porque el original siempre es la sorpresa, pero que como alternativa de espejo deformante de lo que nos había mostrado ya en 1997 Rescate en Los Ángeles, a ver, que es un cachondeo, que el cirujano general en 2013 Rescate en Los Ángeles es justo, además es como trasladar en Nueva York a Los Ángeles, es que hay toda una segunda lectura en el cine de John Carpenter muy divertida. Y no solo el cirujano general, sino la cantidad de figuras que aparecen en esa película, incluso guiños y pinceladas. Hay un momento en que Plisken, cuando va a entrar un poco en la zona devastada y demás, de repente aparece un tiburón por allí y tal. Es que es un cachondo, o sea. Y yo lo del kebab, tengo mi sospecha de que hay mucha coña limonera ahí. Pero bueno, igual estoy sobreinterpretando y aquí sí tirándome un triple muy gordo. Pero a mí eso me ha recordado mucho un kebab, esa manifestación de lo sobrenatural como kebab. Una cosa muy, muy extraña. Bueno, Carlos, gracias por haber pedido la crítica, gracias por haber tenido paciencia y nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.